Las conductas repetitivas son acciones o pensamientos que una persona realiza de manera constante y sin control. Estas conductas varían desde gestos simples como por ejemplo morderse las uñas o tocar objetos, hasta rituales más complejos como verificar varias veces si una puerta está cerrada o lavarse las manos en forma continua. El impacto de las conductas repetitivas es significativo, afectando el bienestar mental y físico. Cuando estas acciones ocupan gran parte del tiempo, generan estrés, interfieren en las actividades cotidianas, trabajo o las relaciones sociales. En algunos casos, estas manifestaciones generan frustración, agotamiento o aislamiento, vergüenza o desconexión social, ya que son difíciles de comprender. Identificar a tiempo las conductas repetitivas es esencial para tratarlas de manera adecuada. Reconocer cuándo pasan de ser inofensivas a problemáticas permite buscar ayuda y tomar medidas para manejarlas. En Diálogos en Confianza, conozcamos qué son las conductas repetitivas, cómo identificarlas y tratarlas para mejorar la calidad de vida de quien las padece y la de sus seres queridos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y ya estamos aquí listísimos en el Foro de Diálogos en Confianza para platicar con ustedes esta mañana de este tema tan interesante y por qué es importante justo en Saber Vivir hablar de este tema, de las conductas repetitivas. Porque una de las cosas que nos importa muchísimo es justo lo cotidiano. Ustedes y nosotros, cómo vivimos en lo cotidiano, cómo hay cosas que nos afectan, que hacen más difícil poder relacionarnos con el entorno, relacionarnos con nuestros pares y con nosotros mismos. Y una de esas es estas conductas repetitivas, que después de un rato pueden agotarnos o de repente puede ser algo incómodo para las personas que viven con nosotros. Y lo que nosotros queremos entender hoy es por qué están ahí, de dónde nacen, qué es lo que sucede con ellas, podemos o no podemos evitarlas, son algo positivo, son algo negativo, tienen un nombre. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de estas conductas que repetimos una y otra vez? Así es que creo que va a ser un tema muy, muy interesante para todos nosotros y creo que el espectro es enorme. Así es que, bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto, como todos los miércoles con todos ustedes. Y bueno, le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana. El día de hoy está con nosotros, como ustedes pueden ver en la pantalla, está Magdalena Alejo. Buenos días, Magdalena. Y un poquito más adelante se va a unir Lía Vadillo. Y por supuesto, le quiero dar los buenos días y estoy muy contenta de volver a compartir el foro con mi queridísima Anaí. Ani, ¿cómo estás? Buenos días, Cris, familia, qué gusto. Ya los extrañaba, las extrañaba, tengo que confesarlo. Y pues nada, estoy muy emocionada de estar obviamente un día más con ustedes conviviendo en este foro de diálogos en confianza con especialistas, con Cris, con este tema que definitivamente enriquece nuestra vida cotidiana, porque tiene razón Cris, hablamos de estos temas, pero pocas veces lo cuestionamos. Vemos que hay estas actitudes o actividades repetitivas, pero es como, sí, pues es que hace eso regularmente. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso? Y me encantaría que ustedes como audiencia formaran parte de este programa a través de sus comentarios en Facebook, en YouTube. También estamos a través de llamadas. Les dejo el teléfono que va a estar apareciendo en su pantalla durante todo el programa en el 55 51 56 00 para que estemos en conversación, para que sigamos dialogando y que creemos juntos este programa, mi Cris. Por supuesto que sí. Qué bueno, Miani, que ya estamos juntas otra vez. Te extrañábamos, la verdad. Y bueno, con nosotros el día de hoy está Cristina Loizaga. ¿Así se dice? Sí, sí, está bien. Loizaga. Ella es médico psiquiatra y maestra en ciencias de la UNAM. Es fundadora y coordinadora de la clínica de TOC y trastorno del espectro obsesivo del Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Qué Gracias. importante que nos vas a enseñar qué es esto del TOC y si están ahí metidas estas conductas repetitivas. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros José Enrique Martínez. Él es psicólogo cognitivo-conductual, es especialista en TOC y trastornos relacionados, miembro de la Organización Internacional de TOC, IOCDF. ¿Cómo estás, José? Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Bienvenido. Qué gusto otra vez. Muchas gracias. También está con nosotros Esther Enríquez. Ella es doctora en semiótica por la Universidad Soborna me pusieron.
Sorbona. Ajá, Sorbona de París, autora del programa académico de la maestría en semiótica de la Universidad Anáhuac. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Por aquí. Igualmente. Bienvenida. Oigan, y bueno, me gustaría que me acompañaran a ver esta siguiente entrevista. Es con Ana Valdés Santiago. Ella es psicoterapeuta que nos dice cuáles son las diferencias entre conductas repetitivas, tics y conductas relacionadas con el trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a ver la diferencia que ella nos hace para poder empezar a abrir el espectro de esta conversación. Acompáñame. A primera vista podrían parecerse las conductas repetitivas con los tics, con las compulsiones, porque tienen tanto algunas diferencias en sus manifestaciones y también las causas que subyacen suelen ser muy distintas. Por ejemplo, en las conductas repetitivas son conductas en las que pues prácticamente cualquier persona podría llegar a tenerlas, no necesariamente están asociadas a un trastorno o algún problema, no sé, por ejemplo, el agarrarse el pelo o el mover los dedos, mover el pie, que a veces podemos tener para regular ansiedad o regularnos de alguna manera. En las conductas repetitivas pueden estar asociadas a otro tipo de condiciones. Por ejemplo, las más comunes pueden ser trastornos del espectro autista, Asperger, también pueden presentarse en el TDA, pueden presentarse en personas con síndrome de Down, entonces cada una subyace a condiciones distintas. Y en el trastorno obsesivo compulsivo es importante distinguir la parte de las obsesiones y las compulsiones. Vienen de la mano. Las obsesiones tienen que ver con los pensamientos, ideas, impulsos que llegan de manera disruptiva y son repetitivos, es decir, la persona no tiene mucho control sobre estos pensamientos, son incómodos, son molestos, y las compulsiones son las acciones que se llevan a cabo para tratar de contrarrestar las molestias que generan estas obsesiones. Muchas veces las compulsiones pueden ser acciones que también pueden llegar a ser repetitivas, usualmente son ritualizadas también, pero a diferencia de lo que pasa con las conductas repetitivas, que pueden llegar a ser incluso satisfactorias o dar algún componente de calma, de regulación, en las compulsiones suelen ser muy molestas, ¿no? Las personas se dan cuenta muchas veces de que a lo mejor no tienen sentido, de que racionalmente no tendrían por qué estarlo haciendo, pero se ven o se sienten obligadas a tener que hacerlas para poder disminuir la angustia o la ansiedad que viene con los pensamientos obsesivos. Muchísimas gracias y bueno, ya nos abrió a diferentes posibilidades, pero a mí me gustaría que nos ayudaran a entender cada una de ellas, porque sí son varias y bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estas diferentes formas de conductas que parecen similares, pero creo que tienen una diferencia? Adelante. Sí, justo se habla mucho del TOC. A veces las personas dicen, yo soy un poco TOC o tengo un poquito de TOC, pero justamente no entienden lo que es el TOC como un trastorno y a veces se refieren justamente a soy un poquito TOC, me gusta tener las cosas ordenadas, soy muy limpia, ¿no? O muevo mucho mi pie o tengo que hacer algo, pero justamente esto va no está relacionado a un trastorno como tal, como mencionaban, y justamente a veces también nos confunden, por ejemplo, con la tricotilomanía, que es este trastorno de jalarse el cabello, con la onicofagia, que es el morderse las uñas, o la dermatilomanía, que es también esta excoriación, y estos trastornos forman parte de otro componente y causan un daño a nivel físico. O sea, como podrías decir que está como de moda decir tengo un TOC. Así es. ¿No? Está como todo el mundo dice. Ahora, ¿qué quiere decir TOC? El trastorno obsesivo compulsivo, se abrevia como TOC, es este trastorno donde las personas presentan pensamientos recurrentes de forma intrusiva y sobre todo generan mucho desagrado. Son pensamientos que ni siquiera a veces le podrían compartir ni a su mejor amigo ni a algunos familiares, y es un trastorno muy poco diagnosticado porque a veces se confunde con otros padecimientos. Y
además de las obsesiones, que son imágenes en forma de dudas o también impulsos, van acompañadas con compulsiones, que son todos estos actos para minorar o para mitigar esta ansiedad o angustia que presentan las mismas obsesiones. Cris, ¿tú qué podrías decir al respecto? Bueno, me gustó la forma en la que lo abordaron desde el principio como un conjunto de conductas repetitivas, en donde tal vez la más conocida es la que está relacionada al TOC, pero este conjunto de conductas repetitivas es muy amplio. Puede ir desde movimientos que se repiten una y otra vez formando hábitos de la persona y que no representan ninguna patología, hasta complicaciones como o situaciones más complicadas como el TOC. Pero vale la pena decir que una conducta repetitiva es aquella que está involucrando a un grupo de músculos para generar una conducta que puede ser automática, como en el caso de los tics, es decir, la persona no tiene control sobre estos movimientos musculares, mientras que en las compulsiones, por ejemplo, la persona diseña su compulsión. Por eso es tan importante evaluar esta parte. Tenemos las conductas que acaban de comentar también, asociadas al arrancamiento del cabello, a la escoriación psicógena, que consiste, esto es, en buscar imperfecciones en la piel y decimos que hay una especie de escaneo. La persona va pasando su mano por las regiones de piel, generalmente al descubierto, la cara, las manos, y cuando encuentra una imperfección que pudo haber sido un mosquito, un granito, un cabellito que no acaba de salir, ante eso empiezan a rascar y rascar hasta generar una lesión importante que se va extendiendo, cicatriza y la vuelven a quitar. Entonces esto se convierte en un problema bastante grave porque va dejando cicatrices en todas estas áreas. ¿Cómo se llama? Eso se llama escoriación patológica o escoriación compulsiva. Ahora, ¿sabes qué? A mí me gustaría, un poco para que vayamos entendiendo, porque hablaron de diferentes cosas. O sea, estoy entendiendo que ustedes están diciendo que lo más grave es el TOC. O sea, no necesariamente. No, Okay. Podríamos decir que el TOC, la escoriación, la tricotilomanía y la onicofagia, que es el morderse las uñas, entran dentro de los trastornos psiquiátricos mayores. Ok, a ver, entonces, arrancarme el pelo, las cejas, pestañas, las pestañas, o cualquier vellito del cuerpo sin un fin estético, eso es tricotilomanía. Sin un fin estético. Así es. Ok, si vas a que te depilen, eso no. No. Ah, ok. O ¿no? si alguien se arranca las canas porque no le gusta, eso es otra cosa. Si en otro momento podemos hablar más ampliamente de la tricotilomanía, diremos que hay pacientes que escogen el cabello que van a arrancar por la característica de la textura, longitud, grosor, etcétera, ¿no? Pero esto es algo táctil, no visual, por lo tanto no tiene que ver con una cuestión estética. Cris, solo una pregunta, porque o sea, muchas personas... Estoy en shock casi. Porque incluso hay he escuchado de estos barnices que tienen hasta chile o que les ponen de ajo para que no lo... Porque me imagino que es algo muy común, más común de lo que creemos. Hay en este diagnóstico, hay como frecuencia de decir como, ok, tú sí lo haces cuando estás muy nervioso, pero no lo haces todo el tiempo. O tiene que llegar a ser un hábito muy... Exactamente. Y aquí podemos definir muy claramente lo que es un hábito, que puede ser una conducta que se repite, pero que no genera disfunción. Mientras que cuando ya es un trastorno psiquiátrico o una patología que tenemos que revisar clínicamente, hay una disfunción en varias de las esferas de la vida de la persona, como actividades laborales, académicas, de pareja, por ejemplo, y en esta conducta que estabas tú señalando, pues hay un daño muy importante a los dedos. Oye, Cris, es que ya hasta de arriba, te lo juro que ya me están empezando a preguntar a ver, ¿cómo? O sea, si lo hacemos cuando estamos nerviosos, ¿ya también es un trastorno? No, si lo hacemos de vez en cuando o por una cuestión estética que está saliendo un pellejito y lo arrancamos, no hay mayor problema. Pero no es estético, Cris. Es que yo se lo hago a veces, pero no siempre. Pero puede ser por ansiedad, porque además estas conductas tienen la función de regular estados emocionales o aburrimiento también. Pero ya para hablar que hay una lesión,
una lesión directa a la piel, pues es una conducta que hasta se describe por pasos. La persona acerca la mano a la boca, presiona con los dedos los dientes, empieza a morder, después lo saca la mano, lo observa y continúa. Y esto va dejando lesiones en todo el borde de la uña, en el esmalte dental. Oye, a ver, yo voy a ¿cómo se dice? A poner sobre evidencia a mi familia, pero en mi familia ya les había yo dicho que tenemos un así de, como dices tú, estar viendo si tienes una imperfección en los labios y te la arrancas, ¿no? Pero es curioso porque casi todas mis hermanas lo hacemos, ¿no? A diferentes niveles. Pero hay una en particular que lo hace mucho, ¿no? Y entonces el otro día yo le decía, ya, déjate los labios. Y me dice, ¿por qué si es delicioso? Es muy interesante. Está descrito en los manuales de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales y en los artículos médicos cómo estas conductas pueden llegar a generar un verdadero placer para las personas. Tengo un par de pacientes que han descrito que es casi orgásmico. Entonces, esto es de llamar mucho la atención. Pero lo que está presente en casi todas las personas que se muerden los dedos o los labios o se arrancan el cabello es que hay una sensación de incomodidad y hay una urgencia. Y esto se libera al arrancarlo. Entonces ahí es donde también puede sentirse placentero al liberar esa situación estresante, tanto emocionalmente como localmente en la zona donde se esté realizando. Es que todos así. Sí, todos así. En casa. Cuéntanos, ¿tú qué opinas de este tema? Bueno, yo aquí lo que puedo aportar es todo el análisis no verbal, gestual, proxémico, kinésico de los sujetos. Bueno, quisiera explicar a grandes rasgos porque la semiótica no es algo que se coma como el pan de todos los días. La semiótica es una disciplina de las ciencias del lenguaje y de la lingüística y lo que él hace es evaluar, corregir, crear o recrear el significado en absolutamente todo tipo de mensajes y comunicaciones que pueden ser verbales, gestuales, visuales, sensoriales y auditivas. Tan importante aparte. Sí, yo tengo una agencia creativa que se llama Insignia Asesoría Semiótica, asesoramos marcas, hombres políticos y personas en el área de recursos humanos. Entonces, sobre este tema habría que distinguir, primeramente tenemos lo lingüístico, que son las lenguas, inglés, francés, portugués, italiano, chino, y lo paraverbal, lo que va por encima de lo verbal, que sería la gestualidad, la mirada, el asentamiento con la cabeza, lo kinésico, que es el movimiento del cuerpo, el acompañamiento rítmico con las manos, dependiendo del tono, del tiempo, del ritmo, de la velocidad del hablante, y que el hablante puede ser un sujeto o la publicidad o un hombre político. Y también tenemos lo proxémico, que sería la distancia o la cercanía entre el objeto y el cuerpo. Aquí tenemos un escenario perfectamente estructurado, donde tenemos una adentro, una afuera, donde tenemos lineamientos, igual en un debate televisivo, en una publicidad, diferentes tipos de medios de comunicación. Podemos explotar toda esta materia prima, que pueden ser desde colores, texturas, aromas, toda la sensorialidad de la distancia, lo que me produce el color de la ropa con la que decidí hoy vestir, en fin. Eso es la primera presentación. Ahora, específicamente sobre lo que se presentaron en el video y lo que estamos comentando, hay diferentes tipos de gestos. Hay gestos que son habituales, normales, que forman parte de la interacción dinámica de los sujetos en una comunicación de diferentes tipos, en un mercado, en una emisión televisiva, en una familia, en un debate, en una reunión de trabajo. Por ejemplo, lo que estaban hablando de morderse las uñas, o tomarse el cabello, semióticamente se llaman adaptadores. El sujeto tiene que interactuar de alguna forma con todo lo que está a su alrededor, que pueden ser objetos, texturas, personas, y estas personas tienen roles y funciones. Entonces, cuando un sujeto no se siente aceptado, admitido, integrado, en una comunicación cooperativa, utiliza cierta gestualidad para defenderse. Entonces, por ejemplo, morderse las uñas, esto es un adaptador. Yo pongo con los brazos y si cruzara las piernas serían dos adaptadores. Estoy poniendo una barrera entre ustedes y yo.
Y este adaptador es una forma de protección. Cruzarse los brazos, cruzar las piernas, mirar y bajar la mirada y desviarla, porque la interacción genera ansiedad o miedo. Pero eso no es lo normal. O sea, el estado normal de ser humano es la serenidad, la paz, el equilibrio y el balance. Entonces, cuando el sujeto, la persona, el jefe o quien sea, tiene necesidad excesiva en una interacción, digamos, normal, no, obviamente hay conductas patológicas, pues utiliza a su favor esta gestualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay escenarios en los medios de comunicación, en las empresas, que favorecen la comunicación y donde el sujeto no tiene que estar a la defensiva. Por ejemplo, estos colores son relajantes, no hay competencia. Y los violetas y los tonos de violeta y toda la integración de este escenario lleva a la comunicación, a pesar de que estos colores son fríos. Pero hay escenarios, es donde nosotros entramos con Insignia, donde el mismo entorno es amenazante. No solamente la interacción y las jerarquías entre sujetos, sino el mismo entorno. Por ejemplo, los debates televisivos en América Latina, en Estados Unidos, generalmente el interlocutor está de pie y tiene un pedestal y él se tiene que apoyar, pero se ve amenazado frente a las cámaras, tiene normalmente un texto. Y, por ejemplo, los debates televisivos en México que pues sacan carteles, o sea, es que la comunicación es dinámica, es colorida, tiene aroma, perfume, sabor, es lo máximo, o sea, la comunicación. Claro. Oye, y fíjate, en esa línea, por ejemplo, me llama mucho la atención porque es todo un universo el que nos estás diciendo que es muy importante y estamos hablando de las conductas que se repiten dentro de estos universos diferentes que ustedes han estado planteando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente una palabra que repite alguien muy seguido, ¿no? Las palabras que son como, ¿cómo les llaman? ¿Muletillas? Las muletillas, por ejemplo, ¿no? O movimientos. De repente ves que, ¿no? Y hace a cada X tiempo y vuelven a hacer así. Y vuelven a hacer así, ¿no? Y que dices, estás así, ¿no? Con las manos, en fin, todo esto que también nos hablan y son también conductas repetitivas que hasta cierto grado nosotros lo que estamos preguntándonos es, bueno, ¿qué nos están diciendo de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, para unir a estas voces, quiero que me acompañes a ver la siguiente entrevista, el testimonio. Y le hicimos un testimonio a una persona, es anónimo. Vamos a ver qué nos dice sobre lo que le sucede con estas conductas repetitivas. Adelante. Presenté conductas repetitivas desde los 4 o 5 años. Y toda la niñez se fueron acumulando más TOCs a lo largo de mi vida. Cada vez que salía a la calle y veía líneas, las tenía que pisar, algunas sí, otras no. Miraba hacia la derecha 2 veces, hacia la izquierda 2 veces. Cada vez que cruzaba la calle, una esquina. Cada vez que llegaba a un lugar y me sentaba, tenía que ver las 4 esquinas de las paredes 4 veces. Si veía una silla, tenía que verla, o una mesa, tenía que ver las 4 patas para sentirme bien. La gente, en este caso mi familia, me tenía que decir la palabra hasta mañana porque si no sentía que no iba a llegar al otro día. Tenía que ir a horarios del baño a cierta hora, exactamente cumplir cierto tiempo en el baño y salir a cierta hora del baño. Y me daban ciertos como ataques de ansiedad que quería salir corriendo. También en mi casa afectó porque yo no podía dormir y ya no podía, a veces ni comía por estar pensando en que nadie me dijo hasta mañana y luego los despertaba con una llamada o con algún o si podía ir directamente, los despertaba que me dijeran esas palabras. En el trabajo, cuando llegaba a unas juntas y empezaba a mirar a todos lados, pues sentían que me veían raro y yo ya me daba mucha pena ajena en esa situación. Me sentía muy avergonzado, pero también ya era mucha ansiedad y miedo en el hecho de que yo ya sentía que no lo podía controlar, ya me ganaban estas situaciones. En internet encontré que tenía un nombre y se llamaba trastorno obsesivo compulsivo y me dediqué a estudiar un poquito más acerca de eso, más acerca de las personas que tenían este trastorno y me di cuenta que yo tenía muchos rasgos de esa
de esas cosas que ellos hacían, yo lo hacía también. Busqué ayuda profesional con un psicólogo, pero también llegué a un grupo de autoayuda y ahí encontré que habían personitas que habían pasado lo mismo que yo, y ahí fue donde lo empecé a sentir, que no me sentía tan diferente, que había gente que me comprendía, y posteriormente pues fui trabajando esa parte. Llegué a hacer respiraciones, fue poco a poco, pero una vez que lograba trascender eso, ya me daba cuenta que no pasaba nada y que poco a poco se podía ir eliminando estas situaciones compulsivas en mí. Queremos agradecerle profundamente por este testimonio. Yo sé que los especialistas, Cris y yo, queremos comentar sobre lo que acabamos de ver, pero quiero agregarles a ustedes algunos comentarios que nos han dado a través de las plataformas digitales para que también los especialistas los vayan guardando y regresando del corte podamos resolverlo. Este comentario de Reina Elizabeth que nos los hace a través de Facebook dice: mi hija en todo momento mueve el pie. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es algún tipo de trastorno?, nos pregunta. Tengo una hija de 25 años, nos dice Yanyu Ibi Hernández. Después de la pandemia se lava mucho las manos y no toca algunas cosas que le parecen sucias y los agarra con papel o servilleta y es muy exagerada con el jabón al lavar sus manos, ropa o trastes. Vamos a hacer una pausa y les comento más sobre esto. Las conductas repetitivas son acciones o movimientos que se realizan de manera recurrente y sin un propósito claro. Pueden ser automáticas o impulsivas. Pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza para seguir hablando con todos ustedes de qué son las conductas repetitivas. Y antes de irnos a este bloque, tuvimos un testimonio muy interesante que a mí me gustaría que nuestros especialistas nos ayudaran a entender, porque cada uno de ellos vio diferentes cosas en el testimonio. Por ejemplo, los gestos, la forma en la que hablaba. Él nos dijo de muchas cosas, eso que es impresionante, que va caminando en la calle y no pisa las rayas, o que tiene que voltear 2 veces a cada lugar, o no se podía dormir si no le decían buenas noches. O sea, realmente, ¿de qué estamos hablando, José? En este caso es un ejemplo muy representativo de lo que es el TOC como tal, que tal cual entra dentro de la clasificación en cuestión de obsesiones de simetría u orden. Y justamente esta simetría u orden no es el que nos gusta cotidianamente, ¿no? No es como que, ay, está un poquito chuequito, o es que se ve bonito. No, o sea, realmente las personas que viven con este tipo de obsesiones lo relacionan con qué tal que algo malo pasa, qué tal que se muere un familiar, voy a tener un mal día, voy a causar, digamos, como algo como el efecto mariposa, alguien se puede enfermar, ¿no? Entonces, o sea, justamente... haz de cuenta, para irlo desglosando un poquito, este señor cada vez que pisaba una raya, ¿pensaba que algo catastrófico iba a pasar? Posiblemente. Posiblemente. Así es. Justamente las obsesiones se le llama clínicamente ego-distónicas, ¿no? Que va en contra de tus valores, te genera malestar, no es algo que disfrutemos, ¿no? Entonces, las compulsiones son estos actos como el no pisar la raya, mover el pie, ver los ángulos, ver las 4 patas, que son estas conductas que son observables, que también pueden ser mentales incluso, para tratar de regular esa ansiedad y sobre todo prevenir esa catástrofe o esa consecuencia temida que se le llama clínicamente. Entonces es para tratar de controlar un pensamiento catastrófico o una sensación, lo que hacen son estas conductas repetitivas. Así es, justamente. Las personas cuando empiezan a desarrollar el trastorno recurren de manera intuitiva hacia algunas conductas para compensar ese miedo, y el problema es que estas conductas se van agravando y empiezan a generar disfuncionalidad. Las personas ya no pueden ir a la escuela, dejan trabajos, ya no pueden salir de casa y recurren a estas conductas y quitan demasiado tiempo y generan sufrimiento. Cris, ¿querías agregar algo del testimonio? Bueno, decir solamente que desde la perspectiva psicopatológica, lo más importante de la obsesión es la cualidad de absurdo para el paciente y la dificultad para controlar el pensamiento. Como decía José. Sí, así es. Oh, gracias. Esta parte es llamada por algunas escuelas psicoterapéuticas como ego distónico, aunque ese es un término muy psicodinámico y
creo que sí vale la pena decir en este momento que el psicoanálisis no sirve para nada en el TOC. Así es, no. De hecho, agrava a los pacientes porque busca culpas, busca orígenes, traumas de la infancia y, como sabemos, todo lo freudiano está vinculado con la sexualidad. Entonces, agrava a los pacientes. La terapia cognitivo-conductual, junto con el tratamiento farmacológico, es lo indicado. Entonces, si este término de ego distónico lo vemos más como absurdo, nos hace más sentido incluso cognitivamente, porque la persona dice, yo sé que esta idea es tonta, es ilógica, pero a pesar de eso no puedo detenerla y no puedo sacarla de la mente. ¿Y por qué sucede eso? Porque, bueno, explicando las causas que se saben acerca de esto, el TOC tiene orígenes genéticos muy importantes. En los gemelos monocigotos, los que son idénticos, se presenta o sea, si uno lo padece, hay un riesgo de que el cogemelo lo presente entre un 60 y un 80%. Eso no solamente es muy alto para los trastornos psiquiátricos, sino para cualquier enfermedad en general. Desde el punto de vista neurobiológico y neuroquímico, pues hay alteraciones en un área del cerebro que tiene un nombre muy particular, pero es un circuito que va de la corteza prefrontal hacia estructuras profundas del cerebro y regresa, donde están involucrados varios elementos. Desde el punto de vista neurobioquímico, sabemos que la serotonina, la dopamina y el glutamato son neurotransmisores que están alterados, y de ahí la importancia y la utilidad de los medicamentos que funcionan, sobre todo a nivel de la serotonina. A ver, entonces ustedes nos están diciendo que hay como un espectro, o sea, hay un abanico, un grado diferente. Entonces hay algunos que pueden ser nada más por el momento de la ansiedad, porque estoy frente a mi jefe, porque estoy con alguien que me acaban de presentar, o porque voy a presentar un examen y estoy nervioso, y ahí termina. Y va en grados, y hay unos que son grados, como este que estás diciendo, donde ya se dan cuenta que tiene que ver con la química, con la herencia, con cosas mucho más profundas. Así es. Ahora, también estábamos comentando esto, Esther, y en el corte tú dijiste, hay situaciones de este testimonio sobre el lenguaje que me gustaría puntualizar. sobre lo no verbal. Hay una característica muy importante de estas patologías, incluso de personas, con cierta normalidad, y es estar autocentrado. La unidad, la colaboración, la comunicación interactiva nos lleva al bienestar. Tú puedes tener estar en una empresa y no estar conectado. Tú puedes estar consumiendo una marca y no estar conectado. Tú puedes estar en un núcleo familiar, en lo que se llama el círculo del alma, y no estar conectado. Entonces, la comunicación, los eventos nos dan la oportunidad de conectar, de colaborar, de contribuir en un equipo, en una familia, en fin. Y cuando existen este tipo de disfunciones, es cuando el individuo decide, consciente o inconscientemente, desconectarse, separarse, estar totalmente autocentrado, self-centered, que lleva a un estado de sufrimiento, de egoísmo extremo, en el que finalmente el otro no es importante, sino él mismo, en términos semióticos, ¿no? Por supuesto que a nivel psicoanalítico y demás existen otros argumentos. A mí lo que me parece fabuloso lo que ustedes están diciendo es que realmente somos holísticos, tenemos diferentes niveles. Entonces tú estás hablando de otro nivel. De la comunicación, que es otro nivel. Bueno, entonces, analizando verbalmente y semióticamente al testimonio que nos dieron, vemos este tipo de conductas autocéntricas. La persona estaba constantemente cubriendo su espacio, protegiendo su espacio, demarcando su espacio, con lo que en semiótica se llaman la gestualidad endocéntrica. Endocéntrica es hacia adentro. Yo puedo estar en un espacio abierto donde tengo la posibilidad de conectar con todos ustedes, pero insisto y persisto en mantenerme aislado. Entonces, en este caso, la gestualidad, el movimiento, la conexión, de que es un gesto ilustrativo, también ilustrativo porque estaba hablando y este ritmo del habla lo estaba interactuando, lo estaba acompañando de una serie de gestualidades de este tipo. Pero también es un adaptador porque al mismo tiempo que estaba ilustrando, estaba separando. Cuando el individuo se puso de pie, entonces esta frontera, este espacio que etnográfica y estudios antropológicos y etnográficos, no solamente los semiotistas analizamos esto, sino en interacción dinámica con lo etnográfico y lo
y lo antropológico, donde si no tengo la posibilidad de demarcarme, hago, y en este caso la persona estaba haciendo esto. Posteriormente hay gestos de autoagresión. El rascarse, más allá de acomodar el cabello estéticamente, porque no sé si me peiné bien por la mañana, que puede ser un adaptador, se puede convertir en un elemento no verbal de coquetería, ¿no? O sea, observemos los espacios de interacción en los jóvenes, en los bares y demás, donde es muy frecuente que las mujeres empiecen a acomodar el cabello, no porque están despeinadas, sino porque están no protegiéndose, sino seduciendo. En este caso no era una seducción, era una demarcación de un espacio y de una autoagresión. Y curiosamente era en la parte trasera de la cabeza, no era al frente. También está el gesto de la persona que nos dio el testimonio, donde había como una limpieza del rostro. Aquí hay una teoría en los japoneses y, bueno, hay teorías lingüísticas, semióticas de Eco, de Peirce, de muchos autores mundiales, donde lo que en pragmática, lo que el sujeto quiere es ocupar un lugar, darse al respetar, limpiar la cara. Cuando limpio la cara, significa que estoy limpiando mi imagen, ¿no? O sea, yo estoy en una entrevista donde estoy siendo clasificado como una persona que tiene tal tipo de padecimiento, pero como es una comunicación masiva, inconscientemente el individuo se limpia la cara. Este movimiento. Y este movimiento es garder la face, guardar la cara. Que Goffman en Estados Unidos, Peirce, y específicamente en Japón, porque en Japón la gestualidad es muy importante y muy regulada. Por ejemplo, se da mucho el respeto, el equipo, la reverencia, ¿no? La reverencia, el contacto, bajar la mirada en ciertos momentos incómodos, y justamente en las teorías japonesas se da mucho esto de garder la face, guardar el rostro, guardar la apariencia. Y esta forma de rascarse en la parte de atrás también es una forma de exponerse, ¿no? De exponerse porque levantas los brazos. Porque levantas los brazos y porque, bueno, la cámara estaba en la parte de atrás. Probablemente el interlocutor no lo veía, pero es un adaptador, es un ilustrador, pero me está llevando adelante. Oye, ahora también hay casos particulares en los que supongo que ustedes estudian al individuo a nivel individual, porque yo puedo tener como gestos que son míos ya, ¿no? Que son parte de mi forma de ser. Estaba yo pensando ahorita mientras decías, tengo algunos conocidos que me encanta, me fascina ver cómo hablan, porque hablan también con las manos. Y entonces te están dando una descripción, por ejemplo, de un viaje, y al mismo tiempo te están diciendo, y el mar, iba el barco, y entonces, y la brisa. Sí, esos son ilustradores, y también son culturales. Es así, o sea, me encanta estar enfrente, porque es todo, aparte de, o sea, del lenguaje, también con la mano te está dando toda la descripción, y el pastel tenía... Sí, yo sí. Por ejemplo, para Jacques Chirac, como estaba en un contexto de debate y era un hombre sumamente ansioso, pues llegó el punto en que había que darles choques eléctricos para calmar esa ansiedad y esa agresividad contra su contrincante cuando lo asesoramos. Entonces, como él ya estaba cansado de los choques eléctricos, porque bueno, bajitos, ¿no? Le creamos un gesto semióticamente para que él se recargara. Entonces le decimos, cada vez que sientas que te aceleras y te vas a ir contra tu contrincante, respiras, bajas la mano y te apoyas y vas adelante. Y eso es un gesto autocentrado, sí, pero a beneficio de parar el ritmo. Y era la única forma. Y esa aceleración característica de Chirac, pues lo pusimos en esta pinza. Creamos semióticamente la pinza Chirac. En este espacio hay una idea. Pero como es un hombre hiperactivo, había que ponerle movimiento. 1, 2, 3. Y entregaba la idea a la cámara, ¿no? Entonces, aprovechamos la naturaleza dinámica, hiperactiva de Chirac para mover el debate. Jospin, por ejemplo, candidato socialista, tenía esta pinza porque era socialista, era plural, y este era el gesto característico. Y Jean-Marie Le Pen, extrema derecha, fascista, ¿no? Y más allá de los estereotipos de gestos, también creamos gestos, por ejemplo, para cuando Shell invadió petróleo en las costas francesas, y el presidente de Shell
tenía que pedir perdón y permiso para permanecer en Francia. Entonces, en esta asesoría lo capacitamos en un espacio televisivo como este. Le dijimos, bueno, en tal momento vas a levantar la mirada, vas a levantar la ceja y vas a ver a cámara. Y después vas a bajar el rostro y vas a hacer este gesto y luego vas a hacer este. El público no sabía, pero estamos haciendo una especie de copy-paste de la gestualidad y la forma en la que Clinton pidió perdón por haber tenido el affair con Mónica Lewinsky. Oye, qué interesante. Entonces, si nos ven a hacerle así de gracias, Diálogos en Confianza. ahorita al final del programa vamos a nuestro... preparar algo que nos diga aquí. Claro, por supuesto, que Esther nos ponga para que sea más, nos conectemos más con todos ustedes. Pero bueno, está fascinante este tema, pero Ani... A ver, es que yo quiero sumarles también testimonios que nos están compartiendo. Tenemos una entrevista, ahorita la mandamos. Les prometo que solo leo esta llamada y vemos la siguiente entrevista que tenemos para ustedes porque estoy segura que va a dar muchas respuestas. María de Lourdes Luna Aguilar nos manda esta llamada y nos dice, tengo fibromialgia y pensé que estas conductas repetitivas solo eran causadas por mi enfermedad, pero ahora veo que se generan con otras más. Mi trastorno repetitivo es pensar que le pasarán acontecimientos peligrosos a mi familia y me da pavor. Entonces, estas ideas llegan cuando me estoy lavando las manos o los dientes y postergo el horario de esas actividades, ya que me desvío de la actividad central. Finalmente, logro calmarme con respiraciones que me calman, pero mi duda es, ¿por qué se generan estos pensamientos que pues a mi familia le podrían pasar algo y al pensar esto podría traer acontecimientos negativos? Me gustaría que me dieran respuesta. María de Lourdes, vamos a ver esta entrevista que estoy segura que va a empezar la respuesta y seguro vamos a contestar aquí en el panel mucho más. Está buenísimo. Cada persona crece en un ambiente cultural, social, familiar, económico, obviamente, pero que cada una de esas partes va nutriendo a la persona. Hay personas que por su forma de estar en el mundo adoptan ciertos movimientos y ciertas conductas. Por ejemplo, hay rasgos que cuando tú naces te dicen, haces el mismo gesto que tu mamá o que tu papá, ¿no? Sí tiene que ver con una cuestión biológica, también tiene que ver con una cuestión aprendida. Son conductas espontáneas generalmente. Si bien son aprendidas, no están siendo repetidas de manera constante en un espacio y en un tiempo. Por ejemplo, agarrarse el cabello y hacerlo para atrás. Eso sería como algo natural, esperado, de acuerdo a la situación. Hace calor, me lo echo para atrás. Si es algo que lo hago de manera espontánea, puede ser un rasgo de personalidad y punto. Hay quienes tienen como estos movimientos, ¿no?, específicos, que ahí también hay que hacer la diferenciación si no hay un problema orgánico, es decir, a nivel sistema nervioso, ¿no?, por alguna lesión o algo. Sin embargo, cuando un movimiento se vuelve repetitivo, no en una situación en específico, sino en una o más, estaríamos hablando de que ahí hay un tema que sería importante que viera un especialista. Por ejemplo, yo puedo estar hablando y puedo estar haciendo esto. Quizá lo hago para concentrarme. Pero si una persona hace esto todo el tiempo, no importa en dónde esté, lo necesita hacer para tranquilizar una sensación, o no nada más para concentrarse, sino para lograr estar en el medio, lo va a hacer de una manera casi sin darse cuenta, de una manera repetitiva o compulsiva, y no va a dar conciencia de esto que está pasando. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Y a mí me gustaría que un poquito abordáramos cuáles son las consecuencias de tener estas situaciones. Por ejemplo, a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel de relación con los demás, tener una de estas situaciones, ¿qué hace? ¿Cuáles son las consecuencias? Bien, de hecho, el trastorno obsesivo compulsivo, en este caso del que yo soy especialista, tiene de los mayores índices de pérdida laboral, ¿no?, dificultades laborales. Es gente que incluso tarda mucho, no solamente en llegar, sino en salir de su trabajo. En cuanto a, por ejemplo, hay gente que tiene que regresarse demasiadas veces a su casa a revisar las llaves del gas, la llave del agua incluso, ¿no? Hay gente que incluso va manejando y piensa que si pasó por un tope, piensa qué tal que es una persona y tiene que regresarse a revisar. Entonces son cosas que van dificultando la funcionalidad de las personas. Y ahorita que mencionas esta parte
de las relaciones justamente es algo que afecta mucho, porque las compulsiones también son mucho de preguntar. Algo que a veces no se dan cuenta, pero las personas que viven con este trastorno es gente que pregunta demasiado a otras personas, o pregunta en Google o chat GPT o esto que está de moda, y están buscando reaseguración. En el TOC la constante es buscar certeza de lo que yo estoy pensando es cierto o no. Y justamente es estar buscando esta validación que lo que yo estoy pensando no es solo un pensamiento, o ver si realmente se va a cumplir o no. Y justamente, por ejemplo, hay algo que se llama TOC relacional, que es de lo más infradiagnosticado, donde justamente las personas tienen dudas muy intensas y muy frecuentes, pero no son dudas tan comunes como las de ¿estaré bien en mi relación de pareja o no?, sino realmente saben que están en una relación de pareja. En la mayoría de los casos puede darse en cualquier tipo de relación, pero tienen dudas constantes, repetitivas, e incluso tienen celos muy intensos que van más allá de la celotipia, donde la persona reconoce como yo sé que no me están siendo infiel, pero es como, ¿qué tal que por el simple hecho de que vio a una persona, ¿no? Le saludó a la cajera y es como de, ¿qué tal que por eso ya me va a dejar? O incluso es como de, yo vi a una persona en una revista o en Instagram, a una modelo, y ¿qué tal que la vi con agrado? Y quiere decir que entonces no me gusta mi pareja. Entonces, el TOC es muy, muy extenso y es, de hecho, como de los trastornos más infradiagnosticados, como mencionaba, porque a veces se confunde con muchas otras cosas. Por ejemplo, o sea, cuando dices infradiagnosticados, quiere decir que está poco diagnosticado, Así es, o sea, que casi nadie lo ubica. Pero yo cómo podría, si estoy viendo ahorita el programa, yo cómo podría saber si tal vez yo estoy cayendo en eso. O sea, por ejemplo, dices de los celos, o sea, es alguien que piensa todo el tiempo y todo le da señales de que tiene razón de estar celoso o celosa. Son celos más retrospectivos en cuestión de encontrar a lo mejor cosas que traten de validar que a lo mejor mi pareja sí es la indicada o no, en este caso en el trastorno obsesivo compulsivo. Okay. Pero justamente las compulsiones son lo que hace más evidentes al TOC. Las compulsiones son mucho de preguntar a las otras personas, ¿no? En este caso, a lo mejor en el TOC relacional pudiera ser como de, oye, si me quieres mucho. Es gente que a lo mejor puede estar preguntando muchísimo, como de, oye, ¿estás enojada conmigo? Pero muchísimas veces, ¿no? Entonces, son dudas que están constantemente ahí. Y, por ejemplo, ¿qué buscan en las redes? Cuando dices buscan en ChatGPT o en esto, ¿cuáles son las dudas que buscan? Justo puede ser una cuestión de, en el caso del TOC relacional, digo, es uno de tantos tipos, ¿no? Claro. Pero hay muchísimos. Pero justo son personas que hacen muchos test, ¿no? Como de si estoy en la relación adecuada o no. Es gente que está buscando como de si me gusta mi pareja o no. Es gente que está comparando incluso, ¿no? Como de no sentí este calorcito, no sentí este agrado, entonces quiere decir que ya no amo a mi Ahora, pareja. eso es en el relacional, pero puede ser en mil cosas más. Puede ser, por ejemplo, existencial. ¿Qué buscarían en el existencial? En el existencial es buscar, por ejemplo, en el TOC existencial son obsesiones muy, digamos, que el TOC en relación o en comparación a dudas que podemos tener como de qué significado tiene la vida, que es a lo mejor algo que nos podemos preguntar todos. En el TOC existencial pueden ser como de, ¿realmente existe esto que estoy viviendo? ¿Qué tal que esto no es la realidad? ¿Qué tal que es como la Matrix o algo así? Justamente donde estamos cuestionando no significados. ¿Qué significado tiene esta palabra? Y pueden estar buscando el significado del amor. Hay pacientes que buscan mucho como de, es que justamente yo no puedo iniciar una relación de pareja a lo mejor porque tengo que entender bien el significado del amor, o me puse a pensar en el epitafio de mi muerte o de algún ser querido, y realmente me angustia y no puedo dormir sobre pensar qué hay más allá de la vida, qué significa la vida. O sea, porque puede ser que alguien esté escuchándote y diga, bueno, yo me hago todas esas preguntas, o sea, no tiene nada de malo, pero más bien esto último que dijiste es lo importante, o sea, ya no puedes dormir, todo el tiempo estás en la computadora, es algo que te está todo el tiempo dando vueltas en la cabeza, lo preguntas en todos lados. Es justamente el no poder funcionar, el no poder estar tranquilo. Es algo que a lo mejor si tú o cualquier otra persona puede decir, bueno, ya me lo explicó tal terapeuta, vi un programa, leí un poquito, vi algo, una infografía y ya me dejó con calma. Tranquilo.
Pero el tema en el TOC es que justamente las compulsiones buscan este reaseguramiento y nunca satisfacen. Siempre está ¿y qué tal que no es así? ¿Y qué tal que en mi caso es diferente? ¿Y qué tal que esto sí sucede? No hay fin. Yo me voy a sumar a las preguntas de Cris porque varios de ustedes en la audiencia nos escriben como casos muy particulares o acciones que hacen y tienen esta duda de esto es un trastorno, en qué momento ya pasó la línea. Este particular voy a tomarlo de Óscar Alberto Fontana, que nos escribe a través de Facebook. Dice, tengo una acción que repito porque me genera un extraño placer. Doblo los tickets o papeles y después los corto en cuadritos. En este ejemplo o testimonio que nos deja Óscar, me gustaría entender en qué momento se puede volver algo como, genera placer o es algo que puede ser algo cotidiano. En qué momento Óscar ya debería de tener como, esto ya es un punto rojo, tal vez deberíamos de revisarlo o en qué momento debe ser ya tratado con un especialista. Bueno, me gustaría aclarar 2 puntos con respecto a las obsesiones y a las compulsiones que nos van a ayudar a entender en dónde está el límite. Si vemos la definición completa de lo que es una obsesión como un pensamiento, una imagen o un impulso que entra de manera intrusiva, como si ahorita alguien sin ser invitado llegue y se sienta aquí a la mitad, así llegan las ideas obsesivas y eso es muy importante, por ejemplo, para diferenciarlo de aquellos momentos en los que nos ponemos a pensar sobre la existencia humana, por ejemplo, o a revisar cómo está nuestra relación de pareja. Ahí son pensamientos voluntarios, mientras que en el TOC son intrusivos y generados por este circuito del que hablaba hace un momento. La cualidad de absurdo que decía hace un momento es muy importante. Y en la compulsión, que también nos permite diferenciarla de otras conductas repetitivas, es que la compulsión siempre obedece a una idea obsesiva. Hay textos que dicen los pacientes pueden presentar TOC con obsesiones o con compulsiones. Eso es mentira. Si uno trabaja clínicamente con ellos, no puede haber una compulsión porque por definición es la respuesta a un pensamiento. Y otra cosa muy importante, se lleva a cabo de manera ritualizada. Tiene que ser siempre de la misma manera, lo que no pasa con otras conductas como las que están comentando aquí, ¿no? Okay. Ritualizada quiere decir que es exactamente igual. Siempre igual. Siempre en el mismo lugar, exacto, siempre de la misma manera. Lavarse un número determinado de veces, con tal jabón, con tal toalla. Si son interrumpidos durante la compulsión, tienen que volver a empezar porque ya entra aquí también el perfeccionismo, ¿no? Claro. Como o sea, el ritual tiene que ser, se tiene que cumplir paso exacto, y si no, lo vuelvo a repetir, y exacto o lo vuelvo a repetir. Exacto. Vamos a ir a un corte, no te vayas, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Las conductas repetitivas sin control pueden causar dificultades en las relaciones con amigos y familiares, baja autoestima, ansiedad y problemas para realizar actividades diarias. Desde hace como unos 3 o 4 años quizás, he notado que yo cuando salgo de la casa siempre verifico que las ventanas estén cerradas, apagado y demás, pero desconectar la plancha es una conducta que repito en 2 ocasiones y curiosamente he notado que cuando plancho rápidamente porque tengo que salir es cuando más se me agudiza esa conducta repetitiva. En ocasiones tengo que llegar a un lugar a determinado tiempo y por regresarme se empieza a hacer tarde e inclusive con mi familia cuando ya vamos en camino les pregunto, ¿no se fijaron si desconecté la plancha? Imagino que si no desconecto la plancha puede empezarse a quemar el trapo del burro, sigue el burro de planchar y pueden seguir mis muebles y puedo provocar un incendio. Regreso, verifico si ya la desconecté y curiosamente nunca he dejado la plancha conectada. Me di cuenta que empecé con esta conducta repetitiva después de eventos difíciles en la familia y que yo estaba como muy estresada. Lo que yo he hecho para modificar esta conducta es, primero, si yo tengo que salir al día siguiente y tengo que llevar una ropa planchada, la plancho un día antes.
para que ese día en específico yo no ocupe la plancha. Si la tengo que utilizar porque es necesario que la utilice, entonces lo que hago es planchar, y como yo ya sé que esa acción voy a dudar si la hice, entonces me enfoco, pongo atención, y ya cuando termino de planchar, pongo mucha atención en ese proceso de desconectarla. E inclusive lo que he hecho es agarrar el cable y ponerlo de determinada manera y no acordarme de nada más. Y entonces digo, yo me digo sola, ya desconecté la plancha. Muchísimas gracias, gracias por el testimonio. Cris, esto es una de las cosas que nos decías de estos pensamientos que son como intrusivos, sí. Pero aparte ilógicos o absurdos. Hay pacientes que dicen, no creo lo que mis ojos están viendo. Y son, por ejemplo, aquellos que revisan las perillas de la estufa y acaban rompiendo los empaques porque aunque vean todas las señales visuales de que está apagada, tienen que hacerlo también con la mano, ¿no? Y ahí entra ya la compulsión, justamente. Y ella, por ejemplo, da algunas soluciones. ¿Qué opinas de lo que ella propone? O sea, ella dice... Es interesante cómo muchas personas van buscando estrategias para ayudarse, o bien esto también pudo haber sido aprendido en un programa de terapia cognitivo-conductual en donde había recuerdos particulares que le servían como clave para que ella solamente lo haga en una ocasión. Eso puede ser. Ella dice, yo lo digo en voz alta, ya desconecté la plancha. Podría seguir siendo una compulsión, pero es mucho más corta de todo el proceso que hace de incluso tener que regresarse desde la calle, ¿no? Entonces puede seguir siendo una compulsión, pero la conducta se adapta a lo que ya es funcional para ella. Fíjate que, bueno, tú nos dijiste en algunos de los bloques anteriores, nos dijiste que hay toda una situación a nivel físico, no mental, que también es que es biológico y que aparte es hereditario, que puede llevarnos ahí, ¿no? Sí. Y entonces yo quisiera que nos ayudaras porque este testimonio se me hace muy interesante porque puede dar esperanzas para algunas personas, ¿no? Decir, bueno, si yo no lo puedo hacer solo, puedo acudir a una terapia que tú nos recomiendas, la cognitivo-conductual, que me puede ayudar a hacer algunas acciones que me puedan ayudar en mi cotidianidad a vivir una vida mejor, ¿no? Claro. Pero también nos dijiste que había como un espectro y entonces hay unos que ya no es ahí. Pero en Diálogos nos ven de todos lados de la República, en Estados Unidos también, saludamos a todos, en Sudamérica, y no todos tienen acceso a veces a las herramientas, a dinero tal vez, o acceso a profesionales. Entonces, ¿cómo pueden empezar? O sea, ¿qué cosas pueden hacer como para empezar y en qué momento tienes que decir, tengo que acudir a un especialista sí o sí? Bueno, la parte que involucra la afectación del funcionamiento, eso es una clave, porque uno de los mitos de la salud mental de los psicólogos y psiquiatras es que queremos etiquetar todo. Y por supuesto que utilizamos clasificaciones que son esenciales. Cualquier fenómeno que queramos estudiar, arte, ciencia, etcétera, empieza por clasificar, ¿no? Tenemos los movimientos artísticos, la clasificación de las galaxias, en fin. Es para entender el mundo. Es importante clasificar porque nos permite entender. Y esto tiene que ver justamente con todo el espectro obsesivo, ¿no? Que son trastornos que comparten entre sí características clínicas, sustratos neurobiológicos, formas de respuesta a tratamiento. Pero, regresando a la pregunta que me hacías, si la persona ve que esto ya está teniendo un impacto muy fuerte en su vida, sí es importante que acuda con un especialista. Porque también, como decía José hace un momento, se confunden. Hay personas como que está de moda, él decía, ¿no? Y hasta parecería chistoso. Sí, yo ordeno mucho las cosas, yo tengo TOC. Las personas que realmente lo tienen, les molesta mucho ese tipo de comentarios porque dicen, no tienen ni idea del infierno que es esto. Si pensamos en la definición de obsesión que viene del latín obsidere, que significa ser asediado por el diablo,
entendemos el infierno interno en el que la persona está viviendo. Ay, qué interesante eso que dijiste otra vez. A ver, entonces la palabra obsesión proviene del latín obsidere, Ajá. que significa ser asediado por el diablo. Y entró ya en la literatura médica, en los investigadores, en los psicopatólogos germanos y franceses, para definir a este tipo de conductas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Socialmente, de repente tendemos a reírnos de algunas cosas. Bueno, sabemos que hay una obra de teatro que se llama TOC. Hay una película que se llama Yo no he TOC. querido verla, la verdad. He visto un cachito y no he querido verla porque me parece que es una falta de respeto a los pacientes. Pero sería interesante que nos dijeras por qué. O sea, ¿por qué consideras Lo que que es una yo he falta de visto, respeto? los cachitos que yo he visto es trivializar las cosas, ¿no? Claro. Hacerlas como algo chistoso para que la gente se ría. Y si recordamos lo del sufrimiento que genera, la OMS dice que está entre las 5 principales causas de discapacidad en el mundo, tomando en cuenta todas las enfermedades. Entonces, esto no es algo para tomarse a la ligera ni para hacer chiste de eso. Claro, por supuesto. Fíjate, dentro de las 5, híjole, se me hace gravísimo, gravísimo. O sea, personas que están en sus casas sin poder relacionarse con los otros, sin poder trabajar. Perdiendo años de vida laboral, años de vida de pareja. Ok. Y a estas personas, la esperanza sería acercarse a un especialista. Sí. ¿Qué tipo de especialista? Yo recomendaría que inicialmente acudieran con un psiquiatra que permita hacer la evaluación, porque vimos que hay conductas neurológicas como los tics que podrían presentarse y como, bueno, toda la amplia gama de conductas que vimos. Entonces, requieren un tratamiento farmacológico y requieren terapia cognitivo-conductual. En algunas ocasiones, muy poquitas, los psiquiatras también damos terapia cognitivo-conductual, pero en la gran mayoría de los casos solamente dan fármacos y entonces un psicólogo especialista en la terapia cognitivo-conductual es esencial para un tratamiento conjunto. Que eso es algo que hemos dicho mucho en diálogos, o sea, esta conjunción de dos personas que te pueden apoyar o hasta 3, ¿no? Dependiendo de lo que tú necesitas, pero sí hay esperanza, eso es lo que te... Desde luego sí hay, que sí. Sí se ven cambios, sí se ve que la gente puede integrarse a su vida laboral, puede tener una relación de pareja. Por supuesto que sí. A veces la literatura internacional dice una cifra que es muy constante en todos los libros y artículos, del 40 al 60% de los pacientes con TOC no responden al tratamiento. Eso no es cierto. Nosotros vemos respuestas importantes y hablando de esperanza podemos decir que hay pacientes que regresan años después, nos traen la foto de su hijo o su hija para que salgamos a conocerlo fuera, nos traen el título de la licenciatura que terminaron, nos platican cómo va su vida y todos tienen una mejoría importante. Hay pacientes, aproximadamente un 30%, que si son adecuadamente tratados, se remite el cuadro, vamos bajando el medicamento y lo podemos suspender. El 70% es crónico, pero con una dosis mínima de medicamento y apoyándose siempre en las estrategias cognitivo-conductuales. Es que no hay que tenerle miedo al medicamento cuando es necesario y sobre todo en el tema de salud mental, lo hemos dicho mucho aquí y lo quiero repetir, es importantísimo también porque hay tanto tabú. Y a mí me llama la atención, imagínate que tú le digas a alguien que tenga un problema del corazón, ay, únete a los optimistas y deja tu medicina. O sea, ¿no? No. ¿Por qué hacemos eso con la salud mental? Hay que respetar mucho el tema de la salud mental. ¿Querías decir algo? Añadiendo igual, digo, es muy preciso, creo que el aspecto de las terapias cognitivo-conductuales es muy amplio. En específico, de lo que dice Cristina, la terapia más específica o especializada es la terapia de exposición y prevención de respuesta, que es una terapia conductual como tal. Dentro de la terapia cognitivo-conductual hay un aspecto que se le llama reestructuración cognitiva. Eso no está especializado o no es recomendable tratarlo con el TOC, porque eso puede ayudar en las compulsiones, ¿no? Puedes ayudar a racionalizarlo y puedes ayudar más que nada al TOC y no tanto al paciente. Pero en cuanto a la terapia más especializada, que hoy en día genera cambios, es la terapia de exposición y prevención de respuesta, junto con ya una adecuación que se llama la terapia de aceptación y compromiso, que ambas son terapias conductuales, pero se habla todavía de cognitivo-conductual todavía. Claro. Pero yo sí quisiera agregar algo con respecto a lo que dice José. La reestructuración cognitiva, la psicoeducación, el trabajo con la familia es esencial.
al principio, cuando fundamos la clínica en el año 2000, pues nos leímos toda la literatura que había al respecto de eso y tratamos de trabajar los modelos como estaban planteados y nos dimos cuenta que los pacientes no se quieren exponer. Claro, es como decirle a una persona que tiene una fobia a las arañas, mira, aquí te dejo un bote lleno de arañas. Eso no se puede. Ya sé, obviamente, que hay toda una técnica, jerarquización, una serie de cosas que se trabajan en la exposición. Pero el paciente necesita tener herramientas cognitivas que le permitan saber por qué su obsesión es absurda. De entrada, sabemos que es absurdo y el paciente dice, es ilógico, pero no sabe por qué. La reestructuración cognitiva, el manejo de las distorsiones cognitivas también, son estos errores de pensamiento que son tan característicos que tienen nombre en particular. Por ejemplo, la generalización. Todos los hombres son iguales, ¿no? Esa es una distorsión cognitiva que lleva a muchísimos problemas en todos los tenemos estas distorsiones, pero que en el paciente con TOC hagan que la obsesión se haga más fuerte. Por ejemplo, mi primo que estuvo en la comida del domingo, me enteré que tiene SIDA y entonces esa silla ya está contaminada, esa silla es igual a TOC, pero resulta que todas las demás sillas ya también, porque tienen características similares que asocian o vinculan, entonces esas sillas representan un riesgo para esa persona. Trabajar con estos elementos ayuda muchísimo, muchísimo a los pacientes. Importantísimo. Yo tengo nada más un comentario porque sé que estamos en un nivel de conversación aquí en el foro, pero la conversación en digital está siendo extraordinaria y me encantaría compartírselas. Claro. Porque la mayoría ya habían explicado previamente que esto es cómo nace un poco del tema biológico, también hablábamos de algo hereditario, por ahí se mencionó el tema bioquímico, pero muchas personas están dándonos sus testimonios que a través de, por ejemplo, pandemia específicamente empezaron a desarrollar como esta necesidad de lavarse las manos, etcétera. Y entonces de ahí, Talia Rodríguez, Elizabeth Campo y varios de los usuarios que están en Facebook comienzan un diálogo diciendo, entonces esto se desarrolla, se puede detonar, hay posibilidad de que en algún punto se desarrollen o se agraven estas conductas o simplemente es algo que se tiene hereditario desde el inicio y por eso salen. Como que ay, qué buena pregunta. Hay esta duda como, constante en la audiencia y esta conversación que se está dando. O sea, si algo lo detona de repente. Si es posible detonarlo o automáticamente esto sale naturalmente por desde una persona niños. Que ya tenía una condición hereditaria, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, justo, no solo, digo, como dice Cris, tiene un componente genético hereditario muy importante, pero también la parte contextual, la parte aprendida es algo que se desarrolla, ¿no? Prácticamente las personas cuando sienten esta ansiedad o tienen un pensamiento obsesivo ante una situación, ante un estímulo, tratan de regular esa ansiedad y justamente el aprendizaje que se queda es gracias al ritual, gracias a esta acción, gracias a que cambié mi pensamiento, esto se quitó. Entonces justo esto se empieza a desarrollar como un aprendizaje y la persona empieza a mantener este hábito porque es una parte como de racionalizar o justificar como de gracias a esta conducta es que estoy vivo, gracias a esta conducta no me he enfermado, no ha pasado esta consecuencia. Fíjate, eso me parece muy interesante porque justo que estamos en los años después de pandemia, o sea, hemos visto esto que está diciendo Anaí de las manos, ¿no? De lavarse las manos y lavarse las manos, o se quedaron con rituales, lo de el gel y también el tapabocas. Yo he visto a mucha gente con tapabocas todavía hasta hoy. Justo, sí. ¿Qué es esto que estás diciendo? O sea, se quedaron con esa idea y la siguen perpetuando 2 años después. Pasa justo que ahí se mantiene esta idea porque la persona atribuye que gracias a esa acción es como se libró de del COVID, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, a veces llegan a ver algo que se llaman profecías autocumplidas, como lo que decía Cris hace rato, donde la persona de tanto cerrar la llave la rompe, ¿no? Entonces justo se presenta este escenario catastrófico o esta consecuencia temida y es como de ves, sabía que esto iba a pasar. Entonces, otra vez requiere o sea, no se dan cuenta que la rituales. provocan. Exactamente. Es muy irónico porque entre más hacen algunas cosas, más angustia sienten, la obsesión sigue estando ahí e incluso generan de manera equivocada algunos errores, ¿no? Es un poco como, por ejemplo, regresando
al TOC relacional, ¿no? Es un poco como esta profecía autocumplida donde yo no quiero que mi pareja me abandone, o yo temo que mi pareja se canse de mí, y estoy preguntando, ¿no? Oye, ¿me quieres? Oye, sí hice esto bien. Oye, sí soy buena persona, sí estamos en la relación adecuada, que a veces genera pues molestia en la otra persona, y a veces esto genera roces, lo cual a veces lleva a rupturas. Claro. Ya ves, no me querías. Justamente. ¿No? Sí. Querías decir, yo adelante. quisiera complementar, no necesariamente hablando de conductas patológicas, sino de las personas que tienen conductas repetitivas en el medio laboral. En Insignia Asesoría Semiótica asesoramos empresas donde es muy importante la calidad. Por ejemplo, en la industria farmacéutica cualquier error se paga muy caro, ¿no? Con los pacientes, y otro tipo de industria, por ejemplo, la industria alimentaria. Entonces, por ejemplo, parte de la capacitación es que tengan los hábitos, una especie de capacitación semiótica, pero también del área de recursos humanos y de comunicación institucional, para que se protejan de la hiper reacción de los medios masivos de comunicación. Digamos, obviamente no te vas a meter en la vida privada de los empleados, ¿verdad? Pero sí se sugieren algunas medidas como horarios para no sobreexponerse a los medios masivos de comunicación y los medios virtuales. Porque, por ejemplo, el hecho de que se desvelen, de que estén demasiado expuestos a diferentes estímulos de colores, de cambios de pantalla, de luminosidades, de ver el celular o la tableta o la computadora con la luz apagada. En fin, son hábitos, digamos, incluso de sentido común, pero que también tienen que ver con el bienestar, porque en las empresas la calidad está intrínsecamente relacionada con el bienestar. Si la persona, el trabajador, no tiene un ambiente favorable, una atmósfera donde pueda expresar, comunicar, interactuar, tener un lugar, una colaboración, y está constantemente, digamos, de forma muy individualista, autocentrado, compitiendo, amenazado, en el medio privado, obviamente lo que sucede en el medio privado lo va a llevar al medio público. Claro. Ya sea el tráfico, también, o sea, medidas tan sencillas como prever horarios, ¿no? O sea, si tú sabes que en tales horas del día o tales días de la semana tenemos tráfico pico, tú tienes que prever 2 horas y media antes para poder llegar. Y si no dormiste bien y estás preocupado y la misma familia es una especie como de adversario, obviamente vas a llegar furioso al lugar de trabajo y no vas a ver quién te la hizo, sino quién te la paga. Claro. Y como estamos en un medio donde interactúan muchas familias y cada una trae su propia problemática, pues parte de la responsabilidad de las empresas que nos han contratado para regular la calidad es obviamente la calidad claro. con la atmósfera adecuada. Porque aparte, imagínate, si de por sí ya traes algunas cosas de familia, y si eres alguna de las personas que bueno, ahora yo voy a tener muchísimo más cuidado en nombrar el TOC, no cualquiera tiene un TOC, pero alguna conducta de estas difícil, y llegas a la oficina también y necesitas tener cierto orden y te lo mueven y no, bueno, ya es el caos. Oigan, pero acompáñenme por favor a ver esta siguiente entrevista, que es un poco qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones. Acompáñenme a ver. Lo primero es identificar si se está presentando alguna de estas condiciones y acudir con un profesional de la salud mental. También es importante tomar en cuenta si esto está produciendo algún malestar significativo. En algunas ocasiones sí puede llegar a causar un problema, por ejemplo, cuando la gente se pellizca, se rasca la piel, se arranca el cabello. También puede llegar a ocurrir pues golpes en la cabeza, y ahí sí sería necesario intervenir, sobre todo en una forma de poder llevar de mejor manera el estrés, la ansiedad, las emociones que pueden llegar a ser abrumadoras. Para esto nos puede ayudar el tratamiento cognitivo-conductual, por ejemplo. Lo que se aborda son las creencias que subyacen a las obsesiones.
trabajamos mucho también con la parte de desmontar esa creencia, de volver a reeducar también sobre las consecuencias de las acciones y pues la persona gradualmente va entendiendo los miedos que están detrás de las obsesiones. En ocasiones puede llegar a ser necesario o útil el uso de medicamentos, sobre todo cuando el malestar, por ejemplo, con las compulsiones o incluso con las conductas repetitivas, ¿no? Se siente que no se puede controlar, con la terapia a veces no llega a no ser suficiente y bueno, siempre pueden hacer mancuerna. El apoyo de la familia y de los seres queridos es fundamental en el sentido de saberse aceptados, saberse queridos y también el contacto social, el estar con grupos en los que se sientan identificados, que se sientan apoyados. Entonces el estar involucrados, involucradas en actividades que pueden ser placenteras, que nos distraen, que nos conectan con otros aspectos importantes de nuestra persona, siempre ayuda muchísimo para poder salir adelante de estas situaciones. Familia, pues estamos también aquí recibiendo muchos de sus comentarios. Quiero recordarles que estamos haciendo esta dinámica en donde ustedes y nosotros construimos esta comunicación en Diálogos en Confianza. Cómo ustedes escriben a través de las plataformas que ahorita están transmitiendo en vivo, que son Facebook y YouTube, y también a través de sus llamadas en el 55 51 66 40 00. Ustedes dejan sus llamadas y nosotros las compartimos con los especialistas. Les empiezo a compartir algunas de las llamadas. Mi esposa... Perdón, aquí dice, tengo una hija abogada, pero tiene un trastorno. Ella todo el día está haciendo operaciones matemáticas cuando incluso no se necesitan, lo cual ya le está afectando su vida cotidiana. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lupe Portocarrero, que nos escribe a través de YouTube. Nunca pensé que esta conducta sería un problema, lo de morderse las uñas. Dice, hasta ahora que estoy viendo su programa, espero aprender qué es lo que puedo hacer, porque también mis hijos ya están haciendo lo mismo y nos ponen emojis así de que... Ay, sí. Tengo una acción que repito porque me genera un extraño placer, que era lo que yo les había compartido, compartir los tickets o papeles y después los corto en cuadritos. El TOC en mayor o menor grado lo padecemos la gran cantidad de personas. Hay que aprender a vivir con eso. Me voy con ese comentario. Vamos a una pausa. El mundo y a ver qué comparten los los especialistas. Es importante tratar a tiempo las conductas repetitivas para evitar que afecten el bienestar y desarrollo personal. El trastorno obsesivo compulsivo, se abrevia como TOC, es este trastorno donde las personas presentan pensamientos recurrentes de forma intrusiva y sobre todo generan mucho desagrado. Se habla mucho del TOC, a veces las personas dicen, yo soy un poco TOC o tengo un poquito de TOC, pero justamente no entienden lo que es el TOC como un trastorno. A veces también nos confunden, por ejemplo, con la tricotilomanía, que es este trastorno de jalarse el cabello, con la onicofagia, que es el morderse las uñas, o la dermatilomanía, que es también esta excoriación. Una conducta repetitiva es aquella que está involucrando a un grupo de músculos para generar una conducta que puede ser automática, como en el caso de los tics, es decir, la persona no tiene control sobre estos movimientos musculares, mientras que en las compulsiones, por ejemplo, la persona diseña su compulsión. Y aquí podemos definir muy claramente lo que es un hábito, que puede ser una conducta que se repite, pero que no genera disfunción. Mientras que cuando ya es un trastorno psiquiátrico o una patología que tenemos que revisar clínicamente, hay una disfunción en varias de las esferas de la vida de la persona, porque además estas conductas tienen la función de regular estados emocionales o aburrimiento también. Hay diferentes tipos de gestos. Hay gestos que son habituales, normales, que forman parte de la interacción dinámica de los sujetos en una comunicación de diferentes tipos. Entonces, cuando un sujeto no se siente aceptado, admitido, integrado en una comunicación cooperativa, utiliza cierta gestualidad para defenderse. Esto es un adaptador.
yo pongo con los brazos y si cruzara las piernas serían 2 adaptadores. Estoy poniendo una barrera entre ustedes y yo. Y este adaptador es una forma de protección. En el TOC la constante es buscar certeza de lo que yo estoy pensando es cierto o no. Y justamente es estar buscando esta validación que lo que yo estoy pensando no es solo un pensamiento o ver si realmente se va a cumplir o no. Familia, no lo puedo creer, estamos en el último bloque de este programa de Diálogos en Confianza, Saber Vivir, y este último bloque siempre aprovechamos, ¿verdad, mi Cris?, para hacer respuesta y darle voz también a todas las personas que han estado durante el programa compartiendo sus testimonios, sus dudas, sus situaciones personales y familiares, y agradecemos como siempre toda su participación. Voy a empezar con varias y ya me van deteniendo. Elensa dice, ¿cómo vivir y convivir con una pareja con TOC? ¿Cómo apoyar a mi pareja? A veces es difícil o son molestas esas conductas para quienes estamos como pareja o estamos conviviendo constantemente con estas personas. Rosario Hernández también dice, mi hijo de 10 años, observo que se lava las manos de forma constante y por cualquier cosa. Además, remarca mucho las letras al escribir y se enoja bastante. ¿Es necesario que reciba alguna atención médica o que vaya a darle un poco más de atención a esto? Elba Andrade, me gustaría que vuelvan a repetir el nombre de las personas que comen las uñas y tomé esta llamada porque varios de ustedes como que generaron muchas dudas a través de este comentario de que podría ser pues un TOC el morderse las uñas. A ver, vamos a ver eso, ¿no? A ver, porque lo del hijo, que dijo ella, bueno... De lavarse las manos, se está lavando las manos, está apoyando, ¿no? Y vi que hiciste así con la cabeza. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Es importante el papel de la familia en cuanto a las compulsiones. A veces los familiares con la intención de querer ayudar a su familiar, hay un término que se llama acomodación familiar, que es... hacer los mismos rituales por el paciente. En este caso, a veces las familias cambian su rutina, ceden estas peticiones o exigencias que hacen los familiares, ¿no? No, ayúdame a lavar, lávame otra vez mi ropa, ¿no? Cómprame tal jabón porque está contaminado y es mucho mejor y es 99.999 efectivo. Entonces, estas conductas generan mucha disfuncionalidad y la familia a veces, con tratar de no generar esta molestia, lo que no sabe es que está generando más grande el problema o está haciendo más grande el problema. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que nos hicieron en el público es ¿cómo le hacemos si vivimos con alguien así? Entonces, ¿es invitarlo a que asistan a una terapia? Justo, sí, hay terapias especializadas. Bueno, dentro del mismo proceso que lleva el paciente, los familiares tienen que integrarse en algunas sesiones para justamente que entiendan, como decía Cris, la psicoeducación es un papel muy importante, tienen que entender cuál es el círculo vicioso del TOC, ¿no? Cómo las compulsiones son las que mantienen este problema. También hay grupos de apoyo especializados. En la misma organización internacional hay un índice de qué grupos hay en español y también pueden buscar esa información donde hay grupos de personas donde les dan instrucciones a los familiares y también soporte a nivel emocional. Ok, y dijeron que nos habíamos centrado mucho en el TOC, pero que había otras conductas repetitivas que querían ustedes decir, también nombrarlas, que les dijeron en el corte. Yo creo que sería importante hablar un poquito más acerca de la tricotilomanía, ¿no? Porque también es un trastorno bastante frecuente y que consiste en jalar y arrancar determinados cabellos. La persona elige, como decía hace un momento, las características. Hay dos formas de realizar la tricotilomanía, de forma automática, cuando la persona está realizando alguna actividad que, digamos, está concentrada mientras está estudiando, pero con la otra mano empieza a jalar, a jugar, lo arranca y luego pueden darse una serie de conductas muy variables, o muy variadas, perdón, que es chupar la raíz, cortarla, hay personas que la tragan o hay personas que comen el cabello completo. Cuando esto se presenta durante mucho tiempo, el intestino no tiene la facilidad de digerir el cabello. Entonces se va enredando y forma algo que se llama tricobesoar,
que puede llegar hasta ocasionar una oclusión intestinal. Las áreas de arrancamiento con más frecuencia son las que están más a la mano, que son cabello, cejas y pestañas, pero que en realidad puede ser cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué otra cosa sería importante de esto? Bueno, que hay intentos de camuflajear, ya sea con los peinados, ¿no? Empiezan a pasarse un cabello del otro lado, porque se ven usar hoyos. Gorras, claro. Una característica, o sea, para que sea tricotilomanía tiene que haber una pérdida reconocible de un área del cabello. Dependiendo del tipo, hay personas que lo hacen en una partecita específica, mientras que hay otros que se van arrancando de todo el cuerpo y va bajando la densidad. Es importante también aquí trabajar junto con un dermatólogo para que ayude al crecimiento y a la evaluación. Hay personas las cejas, ¿no? Yo he visto que tienen una ceja a la mitad o un agujero en medio. Así es. Se les ve, ¿no? Esa es una. Después, otra es las onicofagia. uñas, que nos está diciendo, yo me como las uñas, dijo una señora, y ahora mis hijos se las están comiendo. Así es, la onicofagia. ¿Se las comen o las arrancan nada más? No, o sea, hay diversos grados, ¿no? En cuanto a la severidad, ¿no? A veces, digo, es más evidente como, es que estoy un poco de nervios, pero justo como decía Cris, a veces se da de manera impulsiva. Hay gente que incluso nunca se percata que se está llevando las manos a la boca y dice, es que ya tengo sangrado, ya no tengo uñas, pero en verdad no es como que yo quiera hacerlo, sino es meramente impulsivo. Entonces, las uñas, ¿qué otra cosa se arrancan? Las conductas repetitivas entradas en el cuerpo, así se les llaman, por su abreviación CRCC. Son todas estas conductas que justo, como dice su nombre, están enfocadas exclusivamente en el cuerpo. Son muy diferentes al TOC. Antes las clasificaban casi igual, pero no son similares. Y el tratamiento también es diferente. Entonces, hay personas que se muerden los labios hasta lastimarse por dentro de las mejillas, ¿no? Entonces, hay gente que se pica demasiado la nariz, ¿no? Entonces, también son parte de, son menos reconocibles, hay menos literatura de eso, pero también son parte de. Porque dijeron que habían 3. Entonces, una es arrancarse el pelo, otra es todo lo que sea el cuerpo. La piel, y la tercera. Bueno, la que estaba comentando se relaciona a los morderse, ¿no? Y lastimarse las uñas, morderlas. Y la otra es la escoriación, con lo que nos estabas tú comentando al principio. Encontrar una imperfección y a partir de ahí rascar. Casi siempre lo hacen con las manos, con las uñas. Pero es interesante que hay personas que incluso utilizan cosas que van a resultar así hasta estremecedoras. Corta uñas, tijeras, abre cartas, cualquier objeto punzocortante pueden utilizarlo para lastimarse. Y entonces esto pues genera lesiones dermatológicas graves con riesgo además de una infección y todo lo demás que puede Ahora, venir. ninguna de estas conductas, por ejemplo, podemos llevarlas hasta el tema del suicidio, porque también nos van a preguntar, ya ves que hay ahora niños que se están cortando, esto es otro tema. Sí, una cosa son las autolesiones provocadas, como lo que le llaman cutting, que es con la navajita del sacapuntas o con una tijera o un cuchillo, lastimarse. Esto se da mucho en personas con pobre control de impulsos, como en ciertos trastornos de la personalidad, pero desafortunadamente la influencia que tenemos del medio ambiente lleva a que personas que no tienen esas características de personalidad las copien, las imiten, y la frecuencia de esto ha aumentado muchísimo. Hace 15 años, ver a una persona que se autolesionaba, podía uno decir que era prácticamente una persona con un trastorno límite de personalidad. Ahora es muy frecuente que muchos niños y adolescentes sin ningún trastorno mental como tal se corten porque la amiguita les dijo que cuando están tristes ella se corta y van y lo imitan. Claro, pero eso ya estamos hablando de otra cosa, hay que dejárselo clarísimo al público. Claro. Y lo otro es como si tienes una costra, ¿no? Y porque tú te la provocaste y te la arrancas y no dejas que cure, ¿no? O en alguna parte del cuerpo. Ani, adelante. Hay un comentario que les estaba compartiendo justo antes de irme a la pausa y me gustaría leérselos completos. Es de Álvaro Jaime, que nos hizo a través de YouTube. Dice: buenos días, el TOC en mayor o menor grado lo padecemos una gran cantidad de personas. En mi caso, sin haber consultado a un especialista, lo he sobrellevado con terapias físicas, deportivas y lectura. Me gustaría que... No es cierto que todos lo llevamos. No todos tenemos
un poco de TOC no. Justo como decía Cris hace un momento, sería un caos, nadie sería funcional, ¿no? Un poco de TOC no entra dentro de una categorización clínica, no entra dentro de un diagnóstico, ¿no? Es justamente el TOC, para que haya TOC, como decía previamente, tiene que haber obsesiones y compulsiones. Hay un término que se llama TOC puro, que a veces utilizan los pacientes, pero hacen referencia a que yo no tengo compulsiones. ¿Por qué? Porque las compulsiones a las que se refieren son mentales. Pero sí tiene que haber siempre compulsiones. Las compulsiones, por ejemplo, de tipo mental es como de si me viene el pensamiento del diablo, pienso en Dios, ¿no? Un pensamiento de mi familia enferma, me imagino a mi familia feliz, comiendo sanamente, y son estas conductas para tratar de quitar esta ansiedad o tratar de cambiar mi pensamiento, pero justamente al final son compulsiones. Entonces, no todos tenemos, respondiendo eso, no tenemos. Sí, Adelante. Me gustaría agregar acerca de la prevalencia, ¿no? Que esto nos puede dar una información. Claro. Hasta antes de finales del siglo pasado se creía que el TOC era rarísimo. En 1987 se hizo un estudio epidemiológico en los Estados Unidos que reportó una prevalencia que iba del 1.7 al 2.3% de la población. Se publicó en una revista especializada de alto impacto, y en todo el mundo los investigadores y los clínicos dijeron, esto no puede ser, el TOC es rarísimo. Pero afortunadamente un verdadero investigador pone en duda lo que ya sabe, replicaron los estudios en muchas partes del mundo y ahora sabemos que justamente esta es la prevalencia. Esto quiere decir que en 100 personas, pensemos en un vagón del metro, que caben aproximadamente ese número de personas, en la mejor en 1 hora pico, pues pueden ahí ir 2 o 3 personas que tengan TOC. La gran mayoría no lo sabe. Y hay un dato que es muy importante, el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y la llegada a la atención especializada tiene un promedio en los estudios internacionales de 17 años. El promedio en el instituto está en 15 años, pero tenemos un rango que llega hasta los 34 años, que fue un par de gemelos hijos únicos de esta pareja que creían que las cosas de simetría que hacían eran normales. Y hasta los 34 años tuvieron un diagnóstico y tratamiento. Esther, ¿tú querías agregar alguna cosa? Sí, bueno, no necesariamente sobre estas conductas patológicas, pero sí el aporte de la semiótica en el área de recursos humanos para las empresas. El enfocarse en la solución y utilizar la gestualidad a favor del beneficio. Es decir, no es normal, no es el estado normal del ser humano estar en desconexión, en separación, en un estado de estrés, de ansiedad, no es normal. Entonces, el objetivo de este tipo de capacitaciones que hacemos en Insignia para las marcas y las empresas es llevar a las personas a un estado de neutralidad, de fortaleza, de equilibrio y de balance. Y para eso les voy a dar rápidamente algunas estrategias que usamos en estas capacitaciones. Es usar el cuerpo al favor, en el tercer ojo, en el light rod, enfocar la atención con los ojos cerrados y llevar la luz al centro de la cabeza. No lleva más de 2-3 minutos, y observar si estás en un estado de desconexión del pasado o estás en el futuro anticipándote, y con la inhalación y exhalación llevarte al estado presente. Otro tipo de gestualidades que, bueno, en Oriente se llaman mudras, que es enfocar la energía del cuerpo utilizando las manos. Es simplemente con ambas manos empezar a contabilizar con respiraciones para calmar el ritmo cardíaco y preparar a la mente, enfocándose en la médula espinal, subiendo, bajando luz para fortalecer el equilibrio, el balance. Esta postura equilibra también hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y te lleva a conectar con médula espinal, con entrecejo y con punta de la cabeza. Otros mudras favorables, por ejemplo tiene mucho que ver con la materialidad, lo físico, el dinero, la energía que va desde la planta de los pies hasta la base de la columna vertebral, que me conecta con lo físico: casa, vestido, sustento, alimento, oxígeno, agua, que es lo que generalmente la carencia de esto es lo que lleva, pues, muchas veces a una mente obsesiva, divisiva, separada. Entonces, al conectar con esto, estoy conectando con todo lo que es planta de los pies hasta base de columna vertebral, y me da la confianza, la certeza, el tener, ¿no? Porque el ser humano no solamente ser, sino tener. El mudra del vacío,
así incluso en un alto, me lleva a un estado de equilibrio y balance, aunque del alto dure 2 minutos con los ojos abiertos para estar alerta, pero el solo hecho del vacío me lleva a un estado, como lo dice, de vacío, de conexión conmigo. Hoy, por ejemplo, tuve una experiencia, o sea, normalmente hago cierto tiempo para llegar al canal y hice más tiempo porque había muchísimo tráfico. Y lo primero es tener un estado de serenidad interno. Externamente puede arder Troya y puede haber un caos tremendo, pero el médico cirujano que va a operar tiene que estar fuerte, equilibrado y estable, porque si no, pues no puede operar correctamente. Puede haber cualquier variante, pero él ya lo tiene medido y su cuerpo tiene que estar. Asesoramos también médicos que en el quirófano, la postura, les dijimos, bueno, esta postura te va a anclar y vas a poder tener más estabilidad, ¿no? O el torero, o sea, el torero sabe que viene el toro, pero si no está fuerte, equilibrado y estable y conectado y con cabeza fría, simplemente viene el toro y lo embiste. Claro. Y también estos mudras en ambas manos. Este primero me conecta con planta de pies y base columna vertebral y vientre. A la parte media del dedo pulgar, me conecta con corazón, obviamente acompañado con respiración. Y llevo el dedo hasta la parte baja porque me conecta con entrecejo y muy bien, coronilla. Muchísimas gracias, Esther. Si quiero volver a repetir, es muy, muy, muy importante que todo el programa hemos estado diciendo que hay un abanico enorme, ¿no? Entonces, todo lo que Esther nos está diciendo es cuando nos sentimos angustiados, cuando no tenemos TOC, eso es bien importante decirlo. O sea, estas cosas que ella está diciendo no son para las personas que nos han estado diciendo los especialistas que sí hay que atenderlo de una manera muy profesional, de una manera muy seria, porque estamos hablando de personas que realmente afectan a su vida, su entorno, su trabajo, su salud, ¿no? Entonces, a mí me parece todo lo que han ustedes compartido muy importante para todos los que estamos viendo, pero no olvidemos, es para cuando tú no tienes un TOC y haces algunas conductas repetitivas que a veces hacemos, o sea, ponerte nervioso, arrancarte, laboral, no sé, pero que no estamos hablando de esto otro que ya claramente nos... Claro. Ya estamos al final del programa. Me gustaría una frase que quisieras que el público se quedara, que resumiera el programa del día de hoy, y piénsalo ustedes también, por favor. Buscar ayuda profesional especializada, así tal cual. Cuando ya estás en ese grado, ¿no? Gracias, muchísimas gracias. Gracias, José. Comparto lo que dice José y agregaría que es importante ver a qué medios se acercan las personas a investigar, porque hay muchos charlatanes en la clínica y en internet que puede confundir y dañar. Claro. ¿Qué recomendarías entonces? Páginas que sean confiables, por ejemplo, la de la OCD Foundation es una muy buena página. TOC Granada, por ejemplo, la página de el Reino Unido sobre TOC es muy buena, y la página del Instituto Nacional de Psiquiatría que estamos subiendo información. Todas estas páginas las vamos a poner en redes, por supuesto, para que ustedes puedan acceder a información confiable. Adelante. Sí, la prevención, o sea, el trabajo de asesoría semiótica, marcas, en el Departamento de Recursos Humanos, incluso en contratación del personal, es muy importante la comunicación para que las personas no estén sobreexpuestas a medios masivos de comunicación, a colores, a cambios de texturas, de luminosidad que los puede llevar a estos casos patológicos, ¿no? O sea, bueno, aparte de todo lo que dijeron los especialistas en psiquiatría, la parte de prevención sí es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres, de veras, Esther, Cris, José, gracias. Sí. Fue un programa, yo creo que muy, muy informativo. Estoy segura que muchísimas personas se van a sentir pues, que son escuchadas y que lo que está pasando tal vez sí tienen que atenderlo, o seguro tienen que atenderlo. Mi Ani, muchísimas gracias. Gracias, mi Cris, gracias a la audiencia. Estoy agradecida infinitamente por todos sus comentarios. Ofelia Acevedo, Anel, Pita Meraki, Sabina Gor, Pita Guzmán, etcétera. Todas las personas que se estuvieron conectando con nosotros a través de Facebook, de YouTube, de las llamadas. Varios de ustedes tienen más preguntas, casos muy específicos.
y recalcar un poco lo que mencionan los especialistas, identificando estos síntomas, ustedes atender y acudir a los especialistas. Quiero recordarles que este programa se queda guardado completo porque algunos de ustedes entraron como a la mitad y nos preguntaban cosas muy específicas. Pueden encontrarlo a través de YouTube o de nuestro sitio web para que también puedan compartirlo ahí a las personas que lo necesiten. Por supuesto, y bueno, ya estamos entrando a las 9 en punto con toda la familia de Diálogos en Confianza y de Canal 11. Ya estamos entrando puntuales en la señal de televisión, así es que la próxima semana aquí te vemos en Diálogos Saber Vivir. Vamos a platicar de cómo manejo la adversidad, así es que no te lo pierdas. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos aquí la próxima semana en otro programa maravilloso de Diálogos en Confianza. Hasta luego. Las redes sociales, por favor.